Muchas gracias. Bueno, pues el título que propusieron aquí, el título genérico de las dos siguientes charlas, intenta aparentemente dar respuesta a los problemas que han planteado hasta aquí. Pues los ponentes anteriores han mostrado los problemas que hay con los electrodos y aparentemente si eliminamos el electrodo o eliminamos el electrodo en su posición vascular, podrían aparentemente desaparecer todos estos problemas. Veremos que tampoco es exactamente así. Mi presentación va a ser también un poco de planteamiento porque lo que voy a presentar todavía no está en uso clínico, pero creo que es un desarrollo que está viniendo y que vamos a ver en breve. Concretamente, el título era el de estimulación cardíaca sin cables. Yo creo que también aquí habrá que hacer alguna precisión lingüística importante. De hecho, ya se ha visto, ¿no? Y básicamente, desde el punto de vista físico, el sistema de estimulación tiene dos componentes: el generador, se compone la carcasa, la circuitería, el software, etcétera, y luego algo que todavía hay problemas, yo creo, en castellano, porque hay quien le llama electrodo, hay quien le llama cable, hay quien le llama sonda. Aquí han puesto cables, creo que es lo correcto, pero veremos que el tema no está todavía pues claro cómo hay que llamarle. Si nosotros nos vamos a las guías de práctica clínica propias, redactadas propiamente en el año 2001, no en el año 2000, por la Sociedad Española de Cardiología, cuando se refería a este elemento, la palabra electrodo sale en 30 ocasiones, la palabra cable, que es algo que parece muy vulgar, sale 9 ocasiones y la palabra sonda sale en 3. Pero si nos vamos a las guías de estimulación cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, ellos utilizan el término lead 44 ocasiones y el de electrodo solo 3. Y si vamos al diccionario, la traducción de lead es sonda o cable, no electrodo. Sin embargo, cuando traducen estas guías al español, las mismas traducidas, sale la palabra electrodo 46 veces, cuando salía 44 la de lead, cable 0 y sonda 4. Por lo tanto, yo podría decir que ya he terminado mi presentación. En España, toda la estimulación es sin cable, no hay cables, solo son electrodos. Por lo tanto, tenemos el tema solucionado. Entonces fui a la Real Academia para ver dónde estamos. Y la sonda realmente, pues quizás la definición dice una cuerda con un peso de plomo que sirve para medir. Yo creo que cada vez hay menos gente que habla de sondas, se habla mucho. El cable se parece un poco más, porque el término de cable eléctrico es un cordón formado por varios conductores aislados unos de otros, protegidos generalmente por una envoltura que reúne una flexibilidad y resistencia necesaria al uso al que se destine. Por lo tanto, yo diría que exactamente de lo que estamos hablando es de un cable. Estamos hablando de un cable eléctrico, no de un electrodo, porque el electrodo es el extremo de un conductor en contacto con un medio al que lleva o del que recibe una corriente eléctrica. Por lo tanto, el electrodo es exactamente la parte final y el cable es el resto. Y probablemente deberíamos de advertir en la próxima vez que se redacten unas guías de la sobreestimulación, probablemente usar el término adecuado, que es el de cable, y dejar el de electrodo para la interfase. Bien, esto es el cable y lo otro es el electrodo. Entonces, lo que estamos hablando es del cable y no del electrodo. Es bien conocido, y yo lo conocía poco hasta que pues, hace unos años también pues, tuve contacto con esto, cómo se define la curva de innovación tecnológica o nuevas tecnologías, que tiene una primera fase habitualmente de plató inicial, en un desarrollo relativamente lento, luego hay avances muy rápidos y llegado a un punto las mejorías ya son muy lentas y de ahí hay poco más que mejorar. Y probablemente esta es la situación en la que estamos ahora con la estimulación antibradicardia, tanto en generadores como en cables. El primer marcapasos, pues, que por dentro era así, pero que además creo que exactamente el primero se puso con este tipo de caja en el año 58, pues tenía un peso de 71 gramos y con un volumen considerable, y a lo largo de los años hemos ido viendo una evolución con disminución de los tamaños, mejoría de los softwares, pero probablemente ahora estamos un poco ya en esta fase de plató en que las mejorías son discretas mejorías de software y muy pequeñas disminuciones ya del tamaño. Lo mismo, y no voy a entretenerme, pero los electrodos han ido mejorando de perfil, de tamaño, de volumen, de material, y probablemente ahora las mejorías que podamos esperar no van a ser mucho mayores.
Las 3 o 4 diapositivas siguientes son un poco resumen de lo que ya nos han comentado los anteriores ponentes, quizás planteadas no en el término físico del cable, sino en el momento que nosotros estamos trabajando con el paciente, porque refieren, además del cable, al propio generador. Hay varios momentos en los que vamos viendo complicaciones. Uno son en el momento del implante. En el propio momento del implante, por la propia localización, pues hay una tasa de posibles complicaciones en forma de hematoma, en forma de neumotórax, infección relativamente aguda, perforación pues, por el cable cuando lo liberamos. En el seguimiento, pues todo lo que hemos visto hasta ahora, problemas de erosión, pero hay también problemas estéticos. Hay problemas estéticos de poner aquí un generador a gente muy joven, a chicas jóvenes, a personas especialmente delgadas. Hay más riesgo de traumatismos, hay gente que tiene una determinada actividad que obliga a mover la cintura escapular y que ese es un origen de un problema, y esto puede llevar pues, a la propia infección. Ya se ha mostrado, no voy a enseñar más imágenes de estas, que además estamos en un periodo postprandial y no convienen. Luego hay problemas con el cable, y pues el cable ya se ha mostrado, no voy a insistir, pero dislocación, fractura, infección, etcétera. Ya se han mostrado unas imágenes de abandonos y extracción, por los propios problemas del sistema vascular, y luego, que también se ha dicho, cada vez que hay un recambio, el riesgo de infección, aunque aparentemente podría parecer que es una intervención más sencilla técnicamente, tiene un riesgo de infección más alto que en el primer implante. Por lo tanto, cualquier iniciativa dirigida no solamente a evitar el cable, sino a evitar también el generador aquí, podría ser bienvenida. Habría dos líneas, ¿no? La estimulación sin cable y la estimulación biológica. No voy a hablar de la estimulación biológica, vamos a hablar, que también es sin cable, obviamente, vamos a hablar de la estimulación sin cable, y esto tiene una historia larga porque el primer artículo que empezó a hablar de esto, pues data del año 1970, en el que ya había una cápsula que llevaba integrada, que era propiamente ella generador y electrodo, no como ahora tenemos generador, cable y electrodo, sino generador y electrodo que se depositaba con un sistema directamente y se dejaba en el ápex del ventrículo derecho. Esto era experimentación animal y de hecho pues había baterías de mercurio, baterías nucleares. El tema es que esto en aquel momento quedó parado aquí, probablemente quedó parado en el inicio de esta curva en S, y un poco, bueno, probablemente en aquel momento se paró porque faltaba una serie de tecnología coadyuvante que ahora, debido a otros desarrollos, nos ha ayudado mucho. Una, por ejemplo, era todo el tema de liberación del catéter. Ahora, con todas las técnicas de válvulas, etcétera, los sistemas de liberación de dispositivos intracardíacos pues, han mejorado muchísimo y, por lo tanto, pueden también ya avanzar en este campo. Todo el tema de la nanotecnología, porque es obvio que aquí el tamaño sí que importa, porque claro, estamos dentro de la cavidad cardíaca, ya importa en el área escapular, pero aquí todavía más, y luego, bueno, materiales nuevos que intentarán evitar riesgos de trombosis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este momento la línea es activa, y es activa. Pues esto lo miré hace un año y medio, y había más de 30 patentes activas trabajando en el tema, es decir, que nosotros en el área clínica todavía no lo hemos visto, pero es un campo que está en plena ebullición y que probablemente en los próximos años vamos ya a verlo. Y hay algo que ya está ahí a punto. Se han trabajado en 3 direcciones. Una por tecnología de inducción, una por transmisión en ultrasonidos y la otra por implantación del generador directamente endocavitaria. Yo diría, y de la que voy a hablar, es de la última, y voy a hablar poco porque hay poco, y las otras dos están todavía en una fase mucho más embrionaria. La de inducción se trata de un sistema en el que puede haber un generador magnético con corriente magnética alterna fuera en el tórax que transmita la energía a un sistema, aquí se ve con el cable porque era cuando se ponía, pero que se deja solamente con este sistema implantado en el ápex del ventrículo derecho, que es el que recibe la energía de este generador magnético. Esta tecnología todavía está, pues como he dicho, en fase, hasta donde yo sé, muy preliminar. Tiene la ventaja, este sería un auténtico estimulador sin cable, sigue precisando un sistema subcutáneo, y aunque el título de la charla era sin cable,
ya he comentado al principio de la charla que los problemas de los generadores actuales, perdón, de los sistemas, además del cable, también pueden ser el generador subcutáneo, que tienen algún problema, y concretamente aquí son además de bastante mayor tamaño, por lo tanto tendrían que evolucionar mucho y son hasta el momento actual más sensibles a posibles interferencias electromagnéticas. Hay también alguna experiencia aguda con sistemas que se ponen intracavitarios y que reciben la energía a través de ultrasonidos. Estos sistemas de momento se han probado de forma aguda y tienen algunas limitaciones que quedaron relativamente definidas o no, listadas en una editorial de Bendit, en que todavía son muy poco eficientes desde el punto de vista energético, en que tienen todavía una ventana muy estrecha de la onda ultrasonido, de que tienen dificultad, como también va a tener lo que ahora vamos a mostrar, para estimular en más de una cavidad, y que no se sabe todavía pues, el posible riesgo de la liberación pues, muy continua durante tiempo crónica de la señal de ultrasonido, y puede haber también interferencias. Estas dos líneas están ahí y a lo mejor de aquí 5 años o de aquí 4 o de aquí 10 se habla de ellas como una posible alternativa. La que tenemos más cerca en este momento es la liberación ya de un estimulador intracavitario que lleva en un solo cuerpo el generador y el electrodo. Ahí sí, el electrodo. El tamaño, bueno, aquí yo es que tenía un vídeo pero que no me corre, como he visto antes, como les he mostrado antes, se trata de depositar mediante un sistema de liberación que funciona en el momento actual no por la vía subclavia sino a través de la femoral, liberar esta cápsula en el ápex del ventrículo derecho donde queda anclada y funciona como un marcapasos, en este caso VVI, con todas las capacidades de los marcapasos que en este momento estamos teniendo. Un poco para hacerse la idea de lo que tiene que ser el tamaño y de lo que es el tamaño, en este momento yo creo que hay 2 compañías que están activamente trabajando en ello y con un horizonte relativamente cercano, un año y medio probablemente. Una es Medtronic y la otra pues es NanoSteam, que me parece pues, que está en este momento llevada por St. John Medical, y es un poco para que vean el tamaño de lo que estamos hablando. Esto tiene ventajas potenciales, pero tiene también limitaciones. Las ventajas potenciales, ya hemos dicho, no solamente el cable, ausencia de generador subcutáneo, que no deja de ser uno de los problemas que tenemos con los sistemas de estimulación, hoy en día mucho menores comparados con los tamaños previos y sobre todo si lo comparamos con el problema de los desfibriladores, pero que lo es, con un impacto además pues estético y psicológico en algunos grupos de pacientes que tampoco son marginales. Nos ahorramos el cable endocavitario, tanto en su momento agudo de la vía de acceso, que no deja de ser una fuente de complicaciones, baja, pero que lo es, con los problemas de conexiones que no, cada vez los vemos menos, pero que de tanto en tanto es un origen de problema, y con todos los problemas que ya han visto ustedes mostrados por los anteriores ponentes, y puede haber, quizás tenga menos interferencias. Siguen habiendo muchísimos y tanto problemas por resolver. El implante pues por vía femoral, pero de momento el sistema de liberación es muy grueso. De momento pues está diseñado para una sola cámara, pero el día que se llegue a diseñar para 2 tendríamos que tener una capsulita en cada cámara, por no decir si acabamos poniéndolo en 3, porque cada vez estimulamos en más cámaras. Agudamente dicen que no, parece que no, pero luego cuando se va utilizando habrá que ver qué riesgo puede haber de que se desprenda o se embolice. De hecho, se desprenden hasta válvulas cardíacas, pues podría llegar a ocurrir. Hay que ver las posibles fuentes de interferencia y, si tenemos problemas con los cables, a la larga puede haber un problema con el propio dispositivo. Uno, que tenga una complicación, una infección, etcétera, y habrá que tener un buen mecanismo para poderlo extraer. Se está trabajando en ello, creo que ya tienen algunas herramientas para poderlo hacer, y luego además cuando toque el recambio, por definición, y por lo tanto habrá que disponerse de un buen sistema de extracción, y hemos visto esta tarde que la extracción es uno de los problemas. Por lo tanto, la respuesta es: ¿muerto el perro se acabó la rabia? Hombre, pues esto es un deseo, pero en realidad no es la realidad. No es que se haya, aunque esto funcionara, sino que es en este momento una alternativa. Hay tecnologías competitivas y complementarias en desarrollo, puede ayudar a solventar algunos problemas, y su implementación final en el tiempo va a depender de la seguridad y la fiabilidad de los sistemas, de la adaptación a la realidad actual,
pues vamos a ver si vamos a estimular más uni o multi. Es posible que volvamos a estimular más unicameral en ciertos pacientes de mucha edad en el momento en el que estamos, la facilidad de uso y solución a problemas pendientes. Y yo creo que, espero que estamos aquí con esto ahora, donde estábamos con el primer lata de betún en el año 58, pues ahora estamos aquí y espero que en los próximos años podamos ver un desarrollo de este tipo, pues para poder hablar mejor de él. Muchísimas gracias por su atención.